Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero presentarles unos libros muy interesantes de teoría de la luz, teoría del calor, óptica física y teoría de la electricidad y el magnetismo. Estos libros que voy a presentar son históricos en el sentido que fueron escritos hace más de 100 años y por lo tanto no contienen material que hoy encontremos en los tratados de teoría electromagnética. En particular, no vamos a encontrar esa introducción al análisis vectorial en la formulación de Gibbs que tanto gusta a los autores de hoy día. Nos deberíamos de preguntar en qué momento a alguien se le ocurrió anteponer a todos los tratados de teoría electromagnética un microcurso de cálculo vectorial, donde no se aporta nada nuevo a lo que suelen contener los cursos típicos de cálculo vectorial. El único libro que yo he encontrado que presenta algo realmente interesante a ese respecto es el de Jefimenko. El tratado de Oleg Jefimenko comienza exponiendo el famoso teorema de Helmholtz de la descomposición de los campos vectoriales en uno solenoidal y en uno irrotacional. Eso es la única vez que yo he encontrado algo verdaderamente interesante. En todo lo demás son presentaciones bastante aburridas, verdaderamente bastante aburridas, que no aportan mucho y a veces ni siquiera una buena notación del cálculo vectorial en la notación de Gibbs. Eso es lo que encontramos en los textos de teoría electromagnética hoy día. Los que les voy a presentar ahora, el que les voy a presentar ahora no comienza así, comienza de otra manera, pero ya llegaremos a ello. Quiero, en la medida en que estos son libros históricos, quiero comenzar con una cita de un autor que a todos les encanta, a decir por el número de vistas que tienen los videos que le he dedicado a este autor, pues quiero creer que al público que me frecuenta, que tiene por hábito ver este canal, le resulta interesante Michel Foucault, las palabras y las cosas de Michel Foucault. En la historia, por supuesto, en la narrativa de la historia, en la forma en cómo contamos la historia, los historiadores pueden presentarla de manera continua como una serie de influencias, como una serie de ríos, como una serie de cosas continuas, de líneas de fuerza que van a lo largo del tiempo y que mantienen una identidad. O bien pueden presentarlo como una serie de cesuras. La historia no es otra cosa que un montón de islotes que no se relacionan mucho unos con otros, excepto por unos cuantos hábitos o malos hábitos de pensamiento. Una historia discontinua, que es la que tanto le reprocharon a Thomas Kuhn, y por supuesto, el ejemplo más típico, tanto del reproche como de la historia discontinua, se encuentra en este libro de Michel Foucault, Las palabras y las cosas, del que quiero leer precisamente una de esas frases enigmáticas que tanto gustaban a Foucault, pero que en sí no contienen otra cosa más que los principios de su historiografía, de la forma en cómo él nos va a contar la historia. Eso es lo único que nos dice. Lo demás son supercherías de lectores que creen que este autor es rizomático, que es libertario, que es no sé cuánta cosa. Al menos el Michel Foucault de las palabras y las cosas es un historiador de la ciencia. Un historiador de la ciencia. En un sentido muy horizontal, por utilizar la terminología del G-Krach. Bien, entonces voy a leerlo. Es el capítulo séptimo, para que lo recuerden. El capítulo séptimo, los límites de la representación, se titula este capítulo, los límites de la representación. Esta edición es la 19ª edición del siglo XXI. La traducción es, por supuesto, de Elsa Cecilia Frost. Muy buena traducción en mi pobre criterio. Muy buena traducción. Bien, lo que viene es capítulo séptimo, titulado Los límites de la representación. 1. La edad de la historia. Así se titula este parágrafo, la edad de la historia. ¿Qué nos dice este parágrafo, la edad de la historia? Los últimos años del siglo XVIII quedan rotos por una discontinuidad simétrica de la que había irrumpido al principio del siglo XVII en el pensamiento del Renacimiento.
Entonces, las grandes figuras circulares en las que se encerraba la similitud fueron dislocadas y abiertas para que pudiera desplegarse el cuadro de las identidades. Ahora este cuadro va a deshacerse a su vez y el saber se alojará en un nuevo espacio. Discontinuidad tan enigmática en su principio, en su desciframiento primitivo, como la que separa los círculos de Paracelso del orden cartesiano. O, quiero yo decir aquí, como la que separa la teoría de la relatividad, la teoría de la mecánica cuántica relativista, la teoría de las cuerdas, de la teoría del éter. La teoría de las cuerdas de los últimos físicos contemporáneos, tan criticados, Edward Witten, la teoría de las cuerdas de Edward Witten, tan separada de la teoría del éter de Lord Kelvin. Así, en lugar de decirlo como lo dice Foucault. Y pregunta, ¿de dónde proviene bruscamente esta movilidad imprevista de las disposiciones epistemológicas, la derivación de las positividades unas en relación a las otras y, más profundamente aún, la alteración de su modo de ser? ¿Cómo sucede que el pensamiento se separe de esos terrenos que habitaba antes y que deje oscilar en el error, la quimera, el no saber, lo mismo que menos de 20 años antes era planteado y afirmado en el espacio luminoso del conocimiento? Sí, Foucault lo dice de una manera muy literaria o de una manera muy, pues no sabría yo decir qué adjetivo, de una manera muy alambicada. Algo tan sencillo como hace 20 años se consideraba, o hace 100 años, hace 120 años, se consideraba que el éter era una realidad, era una hipótesis no solamente probable, sino ya prácticamente demostrada. Y hoy día ya nadie se acuerda de eso. Lo suspendió, lo destruyó la teoría de la relatividad de Einstein. Eso fue el principio. Lo que realmente destruyó la teoría del éter fue los nuevos libros de texto en donde ya no se contempla el éter más que como curiosidad y a veces ni como eso, como si nunca hubiera existido. Cuando si nosotros consultamos los libros de hace tantos años, uno que les quiero presumir, la teoría de la luz de Thomas Preston. La teoría de la luz de Thomas Preston. Así que se ve así. A lo mejor no se ve bien. La teoría de la luz de Thomas Preston, un librito algo grueso, de la editorial Macmillan. Esta es la cuarta edición. Esta es la cuarta edición de Thomas Preston, la teoría de la luz. Este que yo tengo es de 1912. Ya es la cuarta edición de 1912. Ya para mí la primera edición es de 1890. Cuando se escribió, por supuesto, Preston no conocía la teoría de la relatividad y en sus sucesivas reediciones continuó en la ignorancia de esa teoría. Ya para 1912, la teoría de la relatividad de Einstein era bien conocida en Alemania. En Inglaterra también, pero no necesariamente le hacían caso. Entonces, en este libro de Thomas Preston, que es la teoría de la luz, nos vamos a encontrar abundantes referencias, Macmillan, la editorial, nos vamos a encontrar abundantes referencias, más que abundantes, al éter luminífero. Y va a haber comentarios, lo podemos buscar en el índice, el éter. Ya si lo buscan hoy día, pues no lo van a encontrar. Esto se encuentra en estos libros, que como dice Foucault, ya el saber se aloja en otro espacio hoy día y el éter ya quedó en aquellos viejos zócalos de hace 1000 años. Se encuentra, por ejemplo, en la página 534, que es un capítulo, le dedica un capítulo, pero por supuesto también tiene muchas notas donde habla del éter. Por ejemplo, en la página 30 habla directamente del éter, así un capitulito titulado, un parágrafo de éter. Nos va a hablar del éter y nos va a decir que muchos fueron postulados, pero que algunos ya murieron, ya para esta época ya se consideraban inútiles o habían sido, que es lo que pasó con James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell, por si no lo sabían, en su tratado de electricidad y magnetismo, unifica la teoría electromagnética con la óptica. ¿Cómo lo logra? Identifica el éter electromagnético con el éter luminífero. Hoy día se dice que identificó la onda luminosa con una onda electromagnética. Bueno, es una forma de decirlo. Hoy día eliminamos el éter.
decimos onda luminosa, onda electromagnética. ¿Y dónde se propagan? Pues no sabemos. ¿En el vacío? Entonces se suponía que se propagaban en el éter y por supuesto identificar un éter con otro era identificar la luz con la eh, onda electromagnética. Entonces va a dedicarle también un capítulo a la parte quizá más importante de la teoría del éter. Hoy día aparece en los tratados de física moderna un capítulo similar, pero carece de la fe que tenían estos autores en la existencia del éter. Hoy ya, pues ya no cree nadie en eso. Hoy día creen en los baby universes o en cosas por el estilo, en las realidades paralelas. No sé qué sea peor, si creer en el éter o creer en las realidades paralelas. Entonces, aquí el éter es un fenómeno, viene en el capítulo 19, después de exponer los métodos para calcular la velocidad de la luz, vamos a encontrar un subcapítulo, que debe ser el 19.2, 19.1, la velocidad de la luz, 19.2, movimiento relativo de la materia y el éter, 534, donde nos va a explicar en la página 534, de una manera como no la van a encontrar en otro lado. Aquí está movimiento relativo, relative motion of matter and the ether, movimiento relativo de la materia y el éter, para que lo vean bien, porque luego aquí creen que no, por si no lo vieron bien. Relative motion of matter and ether, ahí éter. Y nos va a decir cuáles son las diferentes hipótesis que se pueden lanzar respecto a cómo una onda se propaga en un medio, porque a final de cuentas esto es hidrodinámica. El éter lo consideramos un fluido y tenemos una bola que se mueve en ese fluido. ¿Cuáles son los diferentes efectos que puede haber? Y aquí nos dice cuáles son. La aberración es uno de ellos. La variación de frecuencia. Y así sucesivamente. Y nos los va a describir todos aquí. Y por cierto, no va a decir que ya describe también los experimentos de Michelson-Morley, pero no explica la teoría de la relatividad de Einstein. Y ya es 1910, ya esta edición ya debería de explicarla, pero no la explica. Cosas de la historia. Bien, vamos a otro donde también va a hablar del éter mucho, Thomas Preston. Este es un libro más grueso, del mismo autor, Thomas Preston. Teoría del calor. Este está más gordo. La teoría de la luz es un libro grueso, es de la misma editorial Macmillan. Teoría de la luz, teoría del calor. De la misma editorial Macmillan, pero estos no están impresos en Estados Unidos. Estos están impresos en Londres. Este es de 1929, la teoría del calor. La teoría del calor, es la edición del 29, es un libro de 1894. El libro es, si ustedes se ponen a leerlo, es un libro que da realmente gusto leerlo porque es muy informativo, contrario a como son hoy día muchos libros de texto, que son pues realmente una repetición uno de otro. Casi la mayoría de los libros de texto no son más que repeticiones los unos de los otros. Los autores no quieren dialogar con nadie más que con el aire. En cambio, este señor sí nos va a platicar mucho. Nuevamente nos va a hablar del éter, nos va a hablar del calor, pero el calor, recuerden que también se consideraba que se propagaba en un medio, y ese medio era, por supuesto, el éter. Nos va a hablar de la teoría cuántica. Lo extraño es que sí nos habla de la teoría cuántica en este libro, pero no nos habla de la teoría de la relatividad en el otro de óptica, de la luz. No nos habla de la teoría de la relatividad. Hoy ya tendemos a asociar la teoría de la relatividad, por supuesto, con la luz, ya que en principio uno de los elementos clave de la teoría de la relatividad es, por supuesto, la velocidad de la luz. Entonces, eso es lo que generalmente queremos tener presente, la teoría de la relatividad. Sí nos va a presentar la teoría cuántica, pero no va a renunciar, en ningún punto va a renunciar. Este señor realmente cree en el éter como una realidad casi palpable, y de hecho uno puede decir que toda esta gente de finales del 19 y sobre todo los ingleses, en alguna ocasión les presenté un artículo que se titulaba La resistencia de los ingleses a la teoría de la relatividad.
resistirse a la teoría de la relatividad es ciertamente creer en el éter. Entonces estoy buscando el índice aquí y a veces es difícil de encontrar, pero ya casi lo tengo aquí a la mano. Éter luminífero en la página 50. Como les dije, había muchos tipos de éteres. El éter luminífero es el éter en el que se propaga la velocidad de la luz. Aquí está la teoría ondulatoria del calor radiante. La teoría ondulatoria del calor radiante. El éter, nuevamente. Parágrafo 39, el éter. El éter, no se puede olvidar del éter. En este canal estamos igual que él. Creemos mucho en el éter. O bueno, yo lo propago mucho. La noción de que tal medio no es nuevo ni una farsa, ni siquiera se debe considerar como una vaga especulación por parte de los científicos. La hipótesis ha sido admitida y ha acumulado tal cantidad de evidencia que ya se requiere una explicación racional y consistente, ya que es la base de una explicación racional y consistente de todos los fenómenos de la naturaleza. El éter explica todo. Eso es lo interesante. El éter explicaba todo. Ya hoy día no explica absolutamente nada, porque ni siquiera se considera que exista. Entonces, pues ya no es algo importante el éter, excepto en estos vídeos pues para su edificación personal de quien los vea. Y este otro, Physical Optics de Hood. Este se supone que es de Hood. Es también es de la editorial Macmillan. Este de Hood, de la editorial Macmillan, déjenme les digo qué fecha es que es del 23. Es del 23, sí, es del 23. Déjenme decir la primera edición. No, la primera edición es de 1911. La primera edición es de 1911, pero yo tengo aquí la edición del 23. Entonces, este autor también va a hablarnos del éter. Él supone que el libro de Preston ya está muy viejo y que es necesario uno nuevo. Eso lo dice. El presente volumen se comenzó cuando la teoría de la luz de Preston era prácticamente el único libro avanzado sobre la materia en inglés. Este trabajo era excelente en todos los aspectos, pero ya no representa nuestro presente estado de conocimiento. Entonces él aquí va a citar una serie de libros como los de Drude y los de Schuster, y trae una bonita lámina. Esta lámina como me gusta, esta es la curva que más me gusta, la famosa espiral de Cornu, la espiral de Cornu con la que tantas cosas hizo Marcos Mochinski, la espiral de Cornu. Bien, aunque no lo crean, aunque sea una actualización, pues es de un inglés. Entonces lo más seguro es que traiga, por supuesto, al éter. Vamos a buscarlo. Este ya trae a Einstein, la hipótesis de los cuantos, el principio de relatividad. El de Preston no lo menciona, por supuesto. Y por supuesto aquí está el éter contráctil. Nos va a hablar del éter contráctil presentado por Lord Kelvin. Realmente esa es una actualización. Mete la teoría de la relatividad de Einstein, cosa que podía haber hecho el mismo Preston en esas épocas si hubiera querido o hubiera estado vivo. Bueno, vamos al último. El último me parece sorprendente. Todos tienen que ver con un tema básico que es la electricidad y el magnetismo. Y este último es específicamente sobre electricidad y magnetismo. También es Macmillan. Este es el famoso libro La teoría de la electricidad y el magnetismo de Andrew Gordon Webster. Andrew Gordon Webster tiene un magnífico libro de mecánica. Me da por leer libros. Si ustedes ven alguno de mis videos de hace tiempo, sobre todo cuando hablo de la teoría de perturbaciones, de la teoría de Hamilton-Jacobi, otra teoría de la que hablo constantemente aquí, la teoría de Hamilton-Jacobi, el éter, temas recurrentes en estos videos, ustedes podrán encontrar que yo hago ahí una deducción de ciertas relaciones que se llaman relaciones de Jacobi. Según yo, las estaba presentando por un método mejor al que utiliza Tisserand en su tratado de mecánica celeste.
cuando leí el libro de Gordon Webster de mecánica, porque tengo esa tendencia, como deben de tenerla, o creo que la tienen todos los profesores que les dan clase, tienen la tendencia a leer libros, porque pues de eso se trata, finalmente ser un académico, estar leyendo libros metido en el polvo de las bibliotecas. Y me encontré con que Arthur Gordon Webster había utilizado ese mismo procedimiento en su libro de mecánica para deducir las relaciones de Jacobi. Bueno, cuando uno lee pasa lo mismo que cuando Borges leía literatura. Borges creía que ya todos los temas estaban vistos y que todo era una variación sobre los mismos. Ya todas las demostraciones están hechas, no nos queda más que hacer variaciones sobre ellas, lo cual es una tontería, no es cierto, hay muchas maneras todavía de demostrar las cosas. Lo interesante de este libro, la teoría de la electricidad y el magnetismo del señor Arthur Gordon Webster, que se titula Lectura sobre física matemática, es que no debería de titularse así, teoría de la electricidad y el magnetismo, debería de titularse mecánica teórica y teoría electromagnética. Mecánica teórica y teoría electromagnética. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven en el libro, simplemente vean el índice, ya no se pongan a leerlo, si quieren vean nada más el índice, van a encontrar algo que ya no se usa en los tratados de teoría electromagnética, pero que en la época de Arthur Gordon Webster era algo muy, muy común, que incluye un tratado de mecánica teórica. Este libro incluye un tratado de mecánica teórica que pues realmente incluye cosas como los sistemas cíclicos de Helmholtz, eh, la teoría del potencial newtoniano, la ecuación de Poisson. Todo eso incluye este libro y son ciertamente casi, pues para llegar a la primera parte que se titula fenómenos eléctricos, hemos de llegar hasta la página 242. Es un tratado de mecánica general de 242 páginas en donde presenta hasta la teoría del potencial. Este libro de Arthur Gordon Webster. Es decir, en lugar de poner un capítulo inicial sobre cálculo vectorial, decide poner un capítulo sobre mecánica, que a final de cuentas quizás sea lo mejor, porque en aquellos tiempos también se pensaba que la teoría electromagnética era una forma de la mecánica. Hoy sabemos que no, o creemos saber que no. ¿Quién soy yo para decir lo que sabemos y no sabemos? Que lo diga Sabine Hossenfelder, o que lo diga Edward Witten, o que lo diga cualquiera otro. Yo simplemente soy un lector de libros curiosos que les presento a ustedes para sus solas. Muchas gracias.